Luego de haber realizado los peritajes necesarios y de dar el veredicto este 24 de septiembre, el Pleno del Senado de la República inició sus trabajos ordinarios en el Pleno ubicado en las instalaciones de Reforma 135. Vamos a tener, por supuesto, los detalles de esta sesión. Al iniciar los trabajos ordinarios ahí en el Pleno, uno de los asuntos abordados por la Cámara Alta fue un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas a consecuencia de los sismos ocurridos los días 7, 19 y 23 de septiembre pasados. Luego del minuto de silencio, el Pleno del Senado emitió un pronunciamiento sobre los 3 sismos que en septiembre tuvieron lugar en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Anoche sumaban alrededor de 421 vidas perdidas. Sus nombres, rostros e historia forman parte ya de la historia de nuestro país. El Senado de la República se pronunció por la pronta localización de quienes aún permanecen desaparecidos y reconoció la labor de la sociedad civil, autoridades policiales, militares, expertos internacionales y bonomios y los personal canino que participa para rescatar la mayor cantidad de personas con vida. Una vez que se rescate a la última persona atrapada, será tiempo de buscar responsables, fortalecer la cultura de la prevención y comenzar la reconstrucción, que pueda ascender a varios miles de millones de pesos. Todo esto de la mano de la juventud, la sociedad civil y el gobierno. Septiembre volverá a quedar marcado en la memoria de nuestro país por los sismos, pero más aún por el rostro solidario de la sociedad mexicana. Y por acuerdo de la mesa directiva, cada uno de los grupos parlamentarios que integran el Senado de la República fijaron posturas sobre los sismos ocurridos los días 7, 19 y 23 de septiembre. El primero en hacerlo fue el grupo parlamentario del PRI, quien reiteró que la etapa más difícil está por comenzar. En este grupo parlamentario estamos conscientes de que la etapa más difícil está por venir. Es necesario que apoyemos a todas las familias que perdieron algún ser querido o a su patrimonio o a ambos, quienes no pueden regresar a sus viviendas y que hoy están durmiendo en la calle o durmiendo en albergues. Es por ello que la fracción del PRI en la Cámara Alta adelantó que presentará iniciativas de reforma a la Carta Magna para eliminar el financiamiento público a partidos políticos. De tal forma que en el año del 2018 se destinen los 6.800 millones de pesos de financiamiento público a la ciudadanía afectada, monto estimada de los que recibirán todos los partidos políticos el próximo año. De igual forma, estamos retomando la propuesta para reducir el número de legisladores, eliminando a 200 diputados federales. Bueno, luego el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República hizo un llamado en el marco del análisis y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para 2018. Tenemos que iniciar por el Senado de la República sin simulaciones. El primer presupuesto que debe ser recortado es el del Senado de la República. Ya están iniciativas presentadas. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional no responde a la coyuntura transitoria de un hecho tan lamentable. Hemos presentado a lo largo de esta legislatura diversas iniciativas para disminuir el número de diputados y senadores de representación proporcional. El PAN reiteró que una de las primeras acciones a impulsar será modificar el financiamiento público de partidos políticos y aprobar una propuesta integral de reconstrucción. Las demandas son sencillas. Eliminar todos los seguros de gastos médicos de los altos funcionarios. Si los altos funcionarios quieren ir a un hospital privado, que lo paguen con su dinero, no con el de la gente.
eliminar viáticos, gasolinas de todos los altos funcionarios y sobre todo eliminar los gastos de publicidad gubernamental. Desde luego, preservando los relativos a salud, turismo, protección civil y educación. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo reconoció los miles de ciudadanos que voluntariamente apoyan en las labores de rescate. Para ello presentó una serie de propuestas para la recaudación de fondos que permitan una rápida reconstrucción. Que se detenga la construcción del nuevo aeropuerto que implique un gasto de 200,000 millones. Y como alternativa, se construyan 2 pistas, nada más, en el aeropuerto militar de Santa Lucía, cuyo presupuesto estudiado solo ascendería a 60,000 millones. La fracción del Partido del Trabajo también propuso que se elimine el financiamiento de los partidos políticos, se disminuya a la mitad los sueldos de los altos funcionarios y eliminar la pensión de los expresidentes, entre otras acciones. Que se elimine el financiamiento público de los partidos políticos. Los gastos de publicidad del gobierno son miles de millones de pesos. El grupo parlamentario del PRD propuso la creación de un Fondo Nacional de Reconstrucción y para ello dio a conocer una serie de acciones que impulsarán desde la fracción, entre ellas reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y reducir el 70% del gasto de comunicación social de los 3 poderes de la Unión. Ante la gravedad del momento y la exigencia social justificada de hacernos menos onerosos el costo de la democracia electoral en México, se requiere comprometer los recursos destinados a los partidos políticos para reorientarlos a las tareas de reconstrucción nacional, aun cuando ha comenzado ya el proceso electoral del 2018. La fracción del PRD informó que como integrante del Frente Ciudadano por México también impulsará la aprobación del Programa Nacional de Reconstrucción, un fondo para ello y los mecanismos de transparencia del ejercicio de sus recursos. Proponemos elaborar y aprobar con la mayor celeridad posible un Programa Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación para las entidades afectadas por los sismos, la creación de un Fondo Nacional de Reconstrucción y los mecanismos que permitan propiciar la máxima transparencia en la erradicación y ejercicio de recursos bajo un mecanismo de vigilancia y supervisión ciudadana. El Partido Verde Ecologista de México reconoció la solidaridad de los ciudadanos voluntarios y los rescatistas de naciones extranjeras que llegaron a apoyar a las víctimas de los sismos e hizo un llamado a actuar sin simulaciones y con acciones concretas. Que se pueda construir un comité ciudadano, esa Contraloría Ciudadana, para lo cual también proponemos nombres. Proponemos a Enrique Krause, a Carlos Elizondo Meyer, Ana Laura Magaloni, Leonardo Curcio, Héctor Aguilar Camín, Ricardo Rafael, para que ellos puedan vigilar y constatar ante la sociedad mexicana que los recursos que se logren captar y esta bolsa se apliquen directamente a donde tienen que llegar estos dineros. La fracción del Partido Verde Ecologista para transformar el sistema político mexicano, como eliminar el financiamiento público, se pronunció también por eliminar a legisladores federales y locales plurinominales y a reducir tiempos de campañas políticas, así como la aprobación de una bolsa de 1,000 millones de pesos. Podemos tomar acciones concretas y una de ellas es construir en una semana una bolsa de alrededor de 1,000 millones de pesos. Y es tan fácil como ir a renunciar a la autoridad electoral a ese 25% de asignación de prerrogativas de dinero que son de todas y todos los mexicanos. Para el senador Alejandro Encinas, es imposible regresar a la normalidad de antes del 19 de septiembre. Subrayó la importancia de rediseñar las políticas de protección civil, incluidas las propias de las instalaciones del Senado de la República. Otro de los puntos a revisar, dijo, son los protocolos existentes para escuelas del país. Es necesario ir a fondo en la revisión de nuestras políticas de prevención. Desde la revisión de la alerta sísmica, que está diseñada solamente para la zona metropolitana del Valle de México, cuando es necesario extenderla al resto del país,
hasta los protocolos de prevención que se siguen en las escuelas. El legislador lamentó que no se haya aplicado los programas para la atención de sismos de gran magnitud. No se cumplieron las líneas de mando en esta contingencia, como tampoco se llevó a cabo el cumplimiento de los convenios para llevar adelante el inventario de maquinaria y equipo público y privado para las labores de rescate, los convenios con los hospitales privados para la atención de damnificados,